Hola, seguimos con las asesorías de ciencias naturales para sexto grado. Yo soy Iván, ya me conocen, por parte de Promoción de Paz. Y estamos ahora con el bloque 3, cómo transformamos la naturaleza. También este tiene 3 temas, si no me equivoco, y vamos a comenzar. El primero es la relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable. Empiezan diciendo que México produce 42 millones de toneladas de basura al año y que es el quinto lugar mundial en producir más. También, si esto se dividiría por cada mexicano, en promedio cada quien produciría 320 kilogramos de basura al año. Y bueno, solo para decir que existen variaciones en la basura, no toda la basura es igual, hay una diferencia entre desechar papel, comida, pilas o plásticos. Y esto tiene que ver un tanto con las propiedades, en este caso físicas, que son las cualidades o cómo se presenta el producto u objeto. Está la dureza, que es resistir el rayado o el corte en su superficie. ¿Qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, tomamos un cuchillo e intentamos rayar un vidrio, va a ser muy difícil. En cambio, si intentamos rayar la madera de un escritorio, es mucho más fácil. O sea, solo con la presión va a quedar la marca. La tenacidad se parece un tanto en la dureza, pero es muy diferente en realidad, porque es resistir fuerzas aplicadas sin romperse o quebrarse. En este caso, por ejemplo, si aplicamos fuerza para romper madera, es más difícil que si intentamos romper un vidrio. También no es igual romper una pluma a romper un lápiz. Y la elasticidad se refiere a la capacidad de recobrar la forma original del objeto después de haber sido deformado. Yo puse aquí el ejemplo de un arco en donde se estira la cuerda, entonces una vez lanzada la cuerda, la flecha, la cuerda queda igual. También podría ser la ropa, o en este caso la madera no es un ejemplo de elasticidad, ni siquiera el vidrio. Y por último, la permeabilidad, que básicamente es capacidad de permitir que un líquido pase a través del objeto sin alterar la composición, si el agua lo pasa o si el agua no pasa. Conocemos el impermeable, o sea que no es permeable, o sea que no deja pasar el agua. También algo es permeable, por ejemplo las esponjas o la ropa, pasa el agua fácilmente. Y bueno, esto también tiene relación con la basura. Los tipos de residuos o basura. Existen los residuos orgánicos, que es de origen animal o vegetal, la comida sobre todo, o las cáscaras de la comida, y los residuos inorgánicos, que son materiales hechos de plástico, vidrio, papel, cartón, metales, cerámica, textiles, o sea, ropa. Y estos residuos inorgánicos, como podemos notar, es la mayoría de los objetos que tenemos. Estos dos tipos de residuos sufren una degradación, que es el proceso en que los componentes del producto vuelven a la naturaleza, o que se deshacen, o que se hacen feos, por así decir. Esta degradación se presenta más en los residuos orgánicos. Aquí tenemos un ejemplo: una manzana se vuelve madura y luego se degrada, se hace fea. Y si dejamos la manzana en la tierra, la tierra va a absorber esos nutrientes. En cambio, en los residuos inorgánicos es más difícil ver una degradación. Y por ello es importante usar la estrategia de las 3 R's que ya había mencionado. Estas es reutilizar, reciclar y reducir. Reutilizar es volver a usar un recurso con la misma o diferente función, pero sin pasar por un proceso industrial, por así decir. O sea, tú
Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la ropa, la que ya no sirve, se puede usar como trapos, no sé. Y reutilizar se podría asimilar con reciclar, pero en realidad reciclar ya es un proceso industrial, ya tú no lo puedes hacer, se necesita de procesos específicos y es la elaboración de nuevos productos en base eh, a los componentes del producto que ya no funcionan. Por ejemplo, las libretas a veces se reciclan, entonces hay todo un proceso para volver a hacer las hojas blancas, las hojas rayadas blancas. Y reducir es utilizar menor cantidad de materiales o de productos. También aquí menciona su libro que México ha entrado en convenios internacionales para reducir sus desechos. Son muchos, como el Protocolo de Montreal, la Convención Marco, el Convenio sobre la Protección o la Convención sobre la Diversidad Biológica. También ha habido muchos otros recientemente, como el de Río de Janeiro o el de París. Y bueno, este es otro tema, la importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los materiales. Este es el tema 2. Y bueno, nos dicen básicamente que las cosas siempre están cambiando, ya sea para siempre o solo temporalmente. Y nos muestran dos ciclos, o un ciclo y una manera en que las cosas cambian. El ciclo del agua, no sé si ustedes lo hayan visto, pero básicamente es: llueve, el agua cae, se va a los ríos, a los mares, a los lagos, y gracias al sol se calienta, se evapora y luego se hace nube y luego llueve y así sucesivamente. Y también nos dicen algunos datos que el agua de la tierra, el 97.5% está en los mares y el 2.5%, o sea, es salada, y el 2.5% es dulce. De este 2.5%, el 68.9% está en los glaciares, el 30.8% está debajo de la tierra, en cuevas o así, y nada más que el 0.3% está en ríos y lagos, que es la que utilizamos. También el agua es un recurso que en la Tierra se encuentra en estado líquido, gaseoso y sólido naturalmente. Y luego también nos presentan un proceso de cambio permanente, que es la combustión, y sucede cuando algo se quema. Generalmente este algo es un combustible, y los combustibles se utilizan para generar energía. Entonces se quema el combustible, que puede ser petróleo, gasolina, gas, carbón, leña, y se necesita oxígeno en un ambiente con oxígeno, y luego se obtiene energía calorífica, dióxido de carbono y agua, pero el agua en estado gaseoso. También, si no hay suficiente oxígeno en el ambiente, puede suceder la combustión incompleta, que es más dañina al ambiente por los componentes que crea. Entonces aquí tenemos que la combustión se presenta con combustible más oxígeno, claro que el combustible debe de ser quemado, y luego tenemos como resultado dióxido de carbono, agua y calor. Y bueno, recuerden que había dicho que existían cambios temporales o cambios que son para siempre. Entonces la diferencia básicamente es que un cambio temporal tiene más que ver con el estado físico. Son cambios físicos, cambios del estado físico, los cuales pueden ser reversibles. Por ejemplo, cuando el agua o la mantequilla se derriten, se pueden volver a congelar y ser, en el caso del agua, hielo. En cambio, el cambio permanente está más relacionada con la composición química, biológica del material.
Por ejemplo, la madera cuando se quema ya no puede ser reversible y ya no podemos decir que es madera, podemos decir que es ceniza. Y por último, el tema aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las máquinas simples. Aquí nos dicen que durante toda la humanidad hemos usado máquinas simples para facilitarnos el trabajo de hacer varias cosas. Y nos dan 5 máquinas simples, en realidad 6, pero vamos a ver. El primero se llama rampa o plano inclinado. Es básicamente una superficie plana que se ubica entre dos superficies y una de mayor nivel. Entonces el espacio entre que queda libre forma un triángulo. Y así se utiliza menos fuerza para subir objetos, o sea, pasar de la superficie baja a la superficie alta, o sea, pasar de aquí, por ejemplo, a acá. Aquí tengo, este es un plano inclinado, pero básicamente también se puede usar así, pero se utilizaba más para subir las cosas. Bueno, y la cuña, ustedes están más familiarizados, es una forma de prisma triangular, como vemos aquí. Tiene dos bases, esto lo vimos en matemáticas, tiene dos bases y tiene 3 lados. Pero un lado está, bueno, una arista está más filosa y con esa arista se pueden cortar objetos, como puede ser el hacha, los cuchillos también. También existe la palanca, que es una barra rígida y tiene un punto medio que se llama fulcro. Pero en estos ambos lados se aplica una fuerza y esta fuerza del otro lado va a ser en la dirección contraria. Conocemos las palancas, que también es como un tubo, pero también otro ejemplo es un sube y baja. Entonces, mientras este baja, este sube, y cuando este baja, este sube. Como vemos, acá es abajo y acá es arriba, es diferente. Y luego el tornillo ustedes, bueno, el tornillo creo que es más conocido, y la explicación no nos queda tan clara, pero sabemos cómo funciona. Es un cono con rosca espiral para mantener dos cuerpos unidos. Se rota y así penetra en el objeto. O sea, aquí tenemos un objeto, entonces si lo intentamos sacar el tornillo, no podemos debido a estas barras que tiene, este espiral que tiene. Y por último existe la rueda, que se inventó más o menos en el año 5000 a.C. y es una pieza circular que gracias a su forma es más fácil su movimiento. ¿Por qué rueda? Los carros utilizan ruedas, ahora ya estamos acostumbrados a una rueda, pero en su momento fue el mejor invento. Y gracias a la rueda también existe la polea, que es agregándole una cuerda de esta manera, y de un lado se amarra un objeto y del otro se empuja. Tiene más entonces mientras este sube, la cuerda baja. Podría asimilarse con una palanca o con un plano inclinado, porque también es para subir y bajar objetos con mayor facilidad. Pero si se utiliza una polea, la fuerza para levantarlo o para utilizar la polea va a ser la misma, solo cambia la manera en que lo levantamos. Pero si se utilizan varias poleas, entonces ya no se necesita tanta fuerza. Esto sería todo por el video de hoy, por este bloque 3, por estos 3 temas. Gracias por estar atentos. Si tuvieron alguna duda, como quiera,
por favor escríbanla en la parte de los comentarios, que vamos a estar atentos y vamos a responderla en cuanto nos sea posible. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video del bloque 4. Muchas gracias.